Plus Televisión presenta Plus Noticias edición fin de semana. Les presentamos el resumen de las noticias más importantes del acontecer noticioso durante toda la semana. Plus Noticias edición fin de semana. Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta emisión noticiosa de Plus Noticias, el resumen de los sábados de todos los hechos relevantes que sucedieron durante la semana. Hoy es 21 de septiembre del 2019 y su cita es todos los sábados a esta hora para compartir con nosotros. Si usted, por cuestiones de trabajo, estudio, no ha podido estar enterado de lo que sucede en el país, pues nada mejor que hacerlo los viernes. En los sábados, donde nosotros pues le presentamos los principales hechos informativos. Y vamos a comenzar rápidamente con el día lunes. El tema del nuevo código penal que tendría que entrar en vigencia este mes de noviembre del año en corrientes, pues sigue dando de qué hablar. Y hoy se suman a las voces que están en contra de que entre en vigencia este año el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien externó que todavía hace falta mucho tiempo para poder darle las competencias necesarias a los operadores de justicia en la aplicabilidad de esta nueva norma jurídica. Solicitudes de extradición, todas tienen juez designado, es decir, en los últimos meses no han llegado solicitudes de esa naturaleza al Poder Judicial. Si no recuerdo mal, la última que llegó fue la de un ciudadano mexicano por un tema de un femicidio, creo que fue. Eso estamos hablando de hace un mes y medio a 2 meses y después de esa no ha llegado ninguna otra. La decisión es del Congreso y eso es constitucional y la respetamos. Nosotros hacemos una sugerencia muy respetuosa a los diputados. Efecto de que pueda ir más allá del 10 de noviembre la entrada en vigencia. Puede ser, decía yo ayer, en el marco de las fiestas del 15 de septiembre a ustedes, el segundo semestre del próximo año, de 2020, entre julio y diciembre, póngale, para que nosotros tengamos un espacio a partir de hoy, si es en julio, que debieran de ser unos 9 meses, para preparar y terminar de capacitar a los jueces, magistrados, escribientes, secretarios, en las experticias y en el conocimiento de las nuevas figuras del Código Penal. ¿Cuándo traslada al juzgado? Prometimos en septiembre estará, falta que termine en septiembre. Septiembre estará. ¿Ya mandaron al Congreso la opinión de la Sala Penal? La opinión de la Sala Penal está llegando a la Secretaría del Congreso en relación a la prórroga para la entrada en vigencia del Código. Recuerde que el Código está en vigencia a partir del día de su promulgación o publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que fue, entiendo que en mayo pasado. Lo que no está es aplicable en relación a la fecha en que debe de aplicarse esa norma, que es hasta el 10 de noviembre. Esa llega entre hoy y mañana al Congreso, a la Secretaría del Congreso, y si ellos nos remiten alguna otra opinión en el marco del 219 constitucional, nosotros en la brevedad del tiempo estaríamos dándole. Otra nota relevante durante la semana fueron las declaraciones que virtieran la presidenta del Colegio Médico de Honduras y a la vez es parte de la plataforma de lucha por la salud y la educación. Esta acusa al gobierno de crear las crisis para justificar las compras de emergencia y con ello saltarse los procedimientos de contratación. Del lado de la plataforma y del lado del pueblo sí hay propuestas a problemas puntuales y urgentes. Por ejemplo, cómo reducir la mora quirúrgica. Nosotros tenemos una propuesta que presentar y la vamos a socializar en su momento. De hecho, el gobierno del día pretendió en el Congreso Nacional aprobar un decreto por medio del cual les deja a una sola compañía que es experta en construcción de carreteras y que es la que ha construido todas las carreteras del país, por lo visto, y le da la construcción de los quirófanos del Hospital Escuela. Nos preguntamos por qué no han abierto 5 quirófanos que ya están equipados y ya están listos.
justamente por lo que nosotros hemos dicho. Ellos quieren crear crisis para justificar esas compras de emergencia a través de las cuales no utilizan mecanismos de control y bueno, la pueden dar a quien ellos consideren. Nosotros tenemos propuestas, pero obviamente el gobierno va a pretender continuar en su diálogo porque a ellos les surge. ¿De dónde cree usted que van a financiar las próximas campañas? Ellos ya están en modo electoral y están viendo quién les va a patrocinar sus campañas electorales. Por lo tanto, creemos nosotros que probablemente poco va a haber del otro lado. Entiendo, según lo que nos han dicho, que los avances de ellos son pocos porque tienen poco que ofrecer. Sin embargo, de este lado, que es el reclamo del pueblo hondureño, el diálogo legítimo, pues tenemos una gran cantidad de cosas que proponer. Propuestas que se deben transformar en políticas públicas que garanticen el acceso de salud y educación como dos grandes derechos humanos, no con garantías limitadas como lo pretenden hacer. Nosotros vamos a proponer un sistema de salud mixto en el cual indudable, universal, en donde haya un respeto irrestricto a los derechos humanos y que sea inclusivo. Otro tema controvertido durante la semana y la semana anterior también está relacionado con el nuevo presupuesto general de la República que tendría que aprobarse este año para que entre en vigencia el 1 de enero del 2020. El mismo contempla un aumento en el pago de servicio de deuda de 38.000 millones de lempiras a 42.000 millones de lempiras. Veamos lo que opina este economista sobre este presupuesto. Ahorita estamos ya casi al mismo nivel de Guatemala en la expulsión de nuestra población hondureña. Solo a esta fecha se han retenido en la aduana de Estados Unidos más de 430.000 personas, hondureños y hondureñas. Y lo más triste de esto es que de estas 430.000 personas, 20.000 son niños y niñas no acompañados, es decir, niños y niñas que van viajando solos y que quieren entrar a este país. Entonces vea usted que a pesar de todas las amenazas que se han planteado y que el presidente Trump lo ha planteado en diferentes ocasiones, nuestra población decide seguirse yendo del país. De hecho, hubo un estudio que decía que de 10 hondureños, 7 se quieren ir de nuestro país. Eso obviamente que nos preocupa mucho, pero mientras las razones, el por qué la población quiere irse, se mantengan constantes, va a ser el mismo resultado. La gente va a seguirse yendo a pesar de toda la dificultad, a pesar de todo lo difícil que es esta travesía que puede significar hasta la pérdida de la vida. Las cifras que nos ofrecía Nelson García referente a la migración. Más o menos este año ha migrado, si usted no lo sabía, en porcentajes el equivalente al 5% de la población hondureña. Esa es la cantidad de gente que han detenido. Si contamos que Honduras tiene 9 millones de habitantes, de los cuales 1 millón se encuentra fuera de nuestro país, principalmente en tierras estadounidenses y otro grupo nutrido en tierras españolas, de los 8 millones que quedan, cuando usted saca el porcentaje de cuánto representan, 430.000 ciudadanos hondureños detenidos en las fronteras sur de México con Estados Unidos en este año. Eso equivale al 5% de la población, más todos aquellos que han logrado cruzar hacia los Estados Unidos, donde esperan tener mayores oportunidades. Una situación dramática la que se vive en la parte migratoria en nuestro país, y a pesar de todo eso también el gobierno está negociando un tratado para poder recibir ciudadanos de otros países que soliciten asilo o refugio en tierras del Tío San. Hoy sí vamos con la noticia referente al presupuesto general de la República, el aumento del servicio de deuda
que pasa de los 38.000 millones a los 42.000 millones de lempiras. Esto y más, de esta forma se expresa este economista referente a esta propuesta de presupuesto. El presupuesto para el 2020 es más de lo mismo, más de lo mismo que hemos estado padeciendo desde el 2010 para acá. Ahí vemos nosotros que los sectores sociales siguen siendo marginados. Ahí lo que se ve es que se sigue implementando lo mismo de aprobar un presupuesto para más una sociedad militarizada. Y además de eso, el presupuesto tiene una contradicción interna. Por un lado, por una parte, tiene que se aplica un gasto una política de austeridad en cuanto al gasto social, en cuanto a salud y educación, y por otra parte se aplica una política de expansión en cuanto al servicio a la deuda pública. Y así vemos nosotros que solo por el pago de la deuda que tiene el Estado se pasa de 38.000 millones a 42.000 millones solo para el próximo año. Y además ahí no sabemos si está incluido los 500 millones de dólares que vence del bono soberano. Por otra parte, el presupuesto sigue manteniendo con alguna oscuridad algunos fideicomisos. El que más sale es la tasa de seguridad, por ejemplo, quien designa en qué se va a destinar es un grupo técnico, una comisión que es el que decide en qué gastarlo. Obviamente esto tiene con el visto bueno del Poder Ejecutivo, y así vemos de que se compran naves de guerra. También se compran más equipamiento para la policía militar y como dije el presupuesto, cualquier gasto puede sufrir disminución, pero el que no se toca es el de la policía militar. Entonces eso ya da una indicación. No solo sectores económicos independientes cuestionan el presupuesto general de la República, también el sector empresarial. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también se han manifestado que se haga una profunda revisión a este nuevo presupuesto. Es así que los empresarios a nivel nacional solicitan una revisión debido a que el presupuesto 2020 tiene un aumento de más de 21.000 millones de lempiras en relación al presupuesto del actual año. Yo creo que es importante que todos tomemos conciencia de que el mundo está entrando a una seria recesión económica y nosotros no somos una isla y tenemos que actuar de acorde. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que...? Bueno, ahorita vamos a oír a todos los amigos empresarios que van a hacer sus aportes. Como usted puede ver, hay gente muy talentosa, empresarios grandes, que va a tomar el presidente sus palabras de primera mano. Más de 21.000 millones de aumento en presupuesto. 21.000 millones, estamos asombrados nosotros. Yo estoy, como dicen, estupefacto de ver un aumento de 21.412 millones de lempiras. Para mí me parece exagerado, para todo el gremio nos parece exagerado. Y entonces eso es una de las cosas que queremos discutir. Usted mencionaba hace un instante que no saben de dónde la Secretaría de Finanzas ha sacado estos números. Definitivamente no tenemos información y eso es uno de los graves problemas que tenemos en el país. Los funcionarios toman acciones y no comunican como deben de comunicarse. ¿Cómo cree usted que en una presentación de PowerPoint de 2 horas va usted a discutir el presupuesto general de la República? Bueno, así se expresaban los empresarios aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Haremos una breve pausa comercial, no nos cambien. Pronto, más información en esta edición de resumen sabatino de los acontecimientos más relevantes de la semana. Ya regresamos con Plus Noticias, edición fin de semana. Un solo pueblo, un solo Dios, un solo lugar. Gran celebración del Día Nacional de la Biblia. Será el sábado 28 de septiembre, iniciando con una gran caminata desde el Parque Central de San Pedro Sula a partir de las 2 de la tarde, culminando con una gran
En el Estadio Francisco Morazán, iglesias, pastores, ministros. Su cita es este 28 de septiembre. Contaremos con la presencia de más de 85 misioneros desde Corea. Te invita APME, Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos. Piezas de pollo, especialmente seleccionadas, crujientes y deliciosas, sazonadas con los mejores ingredientes para que puedas elegir el combo que prefieras. Disfrútalo con tu familia y amigos. Para servicio a domicilio, puedes llamarnos al teléfono 668-0193. En la ciudad de La Lima puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor ahora en el nuevo restaurante en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Según mis cálculos, estamos cerca de los rápidos, así que prepárense para remar con fuerza. ¡Remen ahora! ¡Esto es divertido! ¿Dónde está Melocotón? ¡Tiburón! Según mis cálculos, estamos cerca de los rápidos, así que prepárense para remar con fuerza. ¡Remen ahora! ¡Esto es divertido! ¿Dónde está Melocotón? ¡Tiburón! ¡Melocotón! ¡Qué susto me diste! Las frutas se la están pasando genial en vacaciones. Enjoy Néctar, el lado más puro y divertido de las frutas. Generaciones que trascienden, heredando vida a nuestras futuras generaciones. La pastora María Elena de Argeñal, junto a sus hijas e invitados especiales, tocarán temas de mucho interés para toda la familia. Recuerda, este programa ha sido creado para trascender vida a tus futuras generaciones, ayudando a los padres a guiar a sus hijos a una vida en victoria. Generaciones que trascienden, cada sábado a las 3 de la tarde, solo por Plus es Más Televisión. Continuamos con Plus Noticias, edición fin de semana. La elección o la conformación de los miembros que integrarán los organismos electorales dio mucho de qué hablar durante los días anteriores y las semanas también. Pero una vez ya conformados y ya definidos quién será el primer presidente de este organismo electoral, analistas consideran que el Partido Nacional le metió gol a la oposición. ¿Por qué dice esto? Veamos. Si usted hace un balance general, ahí el gobierno volvió a meterle un gol a la oposición, porque la proporción que se da en el número de votos que tiene el Consejo Electoral es notoriamente favorable al Partido Nacional. Todo el mundo sabe que hubo participación de líderes del Partido Nacional en el nombramiento del representante o la representante del Partido Liberal, que por primera vez se da un fenómeno interesante. En todos los países del mundo, las bancadas son expresión de los partidos. Si usted como diputado no quiere someterse a la disciplina que le da su partido, pues lance una candidatura independiente. Pero las bancadas, en términos generales, solo expresan la voluntad de los institutos políticos. En el Partido Liberal no sucede así. Estos nombramientos se hicieron en contra de la voluntad de la autoridad del Partido Liberal, que terminó retirándose del proceso. Obviamente eso nos hace pensar que hubo arreglos de orden político que le generan ventaja al poder, y en este momento el poder lo representa el Partido Nacional. Pero las elecciones no se ganan en el Tribunal Supremo Electoral o en el Consejo Supremo Electoral. Las elecciones se ganan trabajando. El gran problema de Honduras es que la oposición no termina de ponerse de acuerdo y se ha vuelto reactiva. Si hay una información que desprestigio, compromete al gobierno en una corte de Estados Unidos, inmediatamente hay una manifestación y un sacudimiento, pero 3 días después volvemos al letargo y al silencio, y así no van a ganar una elección. Las elecciones hoy no las gana el que tiene más popularidad, ni las gana el mejor candidato.
la gana el que trabaja más. El gran problema de Honduras es que el electorado vota por dos razones. Uno, porque está en contra. Es decir, Salvador Narrala acumula una gran simpatía porque representa el mensaje anti-Jo. Así externaba ya las noticias del señor Raúl Pineda Alvarado. En otro orden de cosas, las pequeñas y medianas empresas se sienten ahogadas, asfixiadas. ¿Cuáles son los motivos? Uno de ellos, la crisis económica, y lo otro, los altos tributos que deben pagar al gobierno. Veamos. Altas cargas tributarias golpean fuertemente la productividad de las pymes hondureñas. Aparte de los elevados impuestos, la situación actual ya es complicada. Por un lado, los pequeños empresarios enfrentan una gran caída de las ventas en un 40%, pero a eso se le suma una frutilla aún peor, el pago de 300 lempiras por colocar un rótulo de publicidad para ofrecer sus servicios. Hoy hasta las municipalidades nos cobran por un rótulo en la pared, 300 lempiras por el metro cuadrado. Y antes nosotros no pagábamos por un rótulo en la pared. Entonces vemos que está saturado el país, no que lo está saturado en impuestos. La SAR ahí está devolviendo dineros porque los cobró adelantadamente. ¿Qué hacen el dinero del tazón? ¿Qué hacen el dinero del presupuesto? El 70% del empleo lo generan las pequeñas empresas. Sin embargo, es uno de los sectores más golpeados por la crisis actual y enfrentan una carga impositiva homérica. Ha sido bastante complicado, principalmente por los racionamientos, las altas tarifas del ENE, por las tomas, que esto vino a afectar mucho las ventas y la actividad productiva. Estamos en principio de año con expectativas positivas, considerando que se aprobó una ley para fortalecernos como sector, para que a través de la micro y pequeña empresa se pudieran crear más empleos, pero creo que un proceso va bastante lento. Esperamos que ya a partir del próximo año este proceso con esta ley se pueda dinamizar un poco más. Las pequeñas empresas están obligadas a destinar casi un 40% de sus ingresos a gastos que están relacionados con impuestos. Este es el escenario en que actualmente las pymes desempeñan su trabajo y que dificulta en gran medida su competitividad. Las pymes y su contribución son las heroínas de la economía hondureña, representan el 60% del Producto Interno Bruto. Por ende, las políticas gubernamentales deben plantear posibles soluciones que reduzcan las cargas fiscales para que las pequeñas empresas puedan crecer y aumentar la productividad de la economía local. Betty Licona, Plus Noticias. Sumada a la crisis que viven las micros y pequeñas y medianas empresas, se suman también algunas situaciones difíciles que afrontan los trabajadores en las empresas que son grandes, los grandes contribuyentes. Este es el caso de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y similares, el STIBIS, quienes denuncian que la empresa a la cual laboran pues no está cumpliendo el contrato colectivo que suscribió con esta organización obrera. Uno de los motivos de esta propuesta es que en el país las leyes no se cumplen. Desde arriba se pasan la Constitución por donde quieren, entonces estas transnacionales como la InBev, que es el segundo o tercer lugar en el mundo en poder en el mercado, la Coca-Cola, que ya la conocemos todos, son empresas que están en Honduras, y que vienen firmando contratos colectivos de mala fe, y esos contratos colectivos después los violan. Hoy estamos precisamente en eso. Hemos presentado a la empresa 40 puntos de violaciones al contrato colectivo y se hacen los indiferentes. A todos le dicen que no. Se comprometieron a llenar 400 plazas con trabajadores permanentes y solo han llenado 200. Entonces es difícil la situación que estamos viviendo en Honduras y nosotros como STIBIS aquí estamos el día de hoy
haciendo un plantón precisamente en todo este proceso de discusión que estamos teniendo con la empresa, y esperamos que cuando estos problemas que no resolvamos lo llevemos a la autoridad del trabajo, la autoridad del trabajo haga honor a su labor y haga que estas transnacionales cumplan con lo que estamos comentando. Lo hacen con trabajadores temporales, con trabajo precario, a quienes le pagan lo que quiere la empresa, no les dan vacaciones, no les dan aguinaldo, les pagan por día. O sea, es gente que no tiene derecho. Óigame, qué injusto es ese sistema de trabajo en donde tú llegas a la empresa a ver si te van a dar o no te van a dar empleo. Y no te dan empleo, te vas para tu casa. Eso es injusto, eso es inhumano. O sea, la dignidad de los trabajadores está en juego. Aquí nosotros decimos que están incumpliendo el contrato colectivo, que están irrespetando el contrato colectivo. Situación difícil atraviesan empleados de cervecería hondureña en estas denuncias del contrato que también tardaron 3 años en negociarlos los directivos de la estatal, de la empresa de la patronal, con los miembros también aglutinados a través alrededor del STIES. En otro orden de cosas también, las defensores de derechos humanos y organizaciones que velan por el trato justo a los privados de libertad denuncian que se continúan presentando violaciones a los derechos fundamentales de estos en las cárceles de máxima seguridad de Honduras. Estos nuevos centros penitenciarios, si bien es cierto, deben de llevar un fin de tratamiento, de rehabilitación. El Estado debe asumir responsabilidades de la clasificación de estas personas privadas de libertad. No podemos tener a todas las personas clasificadas en un mismo régimen o alojadas en un mismo régimen sin haber realizado una clasificación antes. ¿Qué tipo de violaciones se dan en estas cárceles? Bueno, el encierro prolongado en sí mismo constituye un trato inhumano y degradante, y el Estado debe de asumir responsabilidades en cuanto a ese encierro prolongado e indeterminado que tienen las personas privadas de libertad. Honduras ha suscrito tratados y convenios internacionales como la Convención contra la Tortura, que es la convención que crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que es la institución para la cual yo laboro, y en la creación de este mecanismo se obliga a cumplir con estándares internacionales para evitar que toda persona en condición de privación de libertad sufra vejámenes o sufra este tipo de violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la comunicación, el derecho al respeto a la vida familiar, el derecho a la salud, ¿verdad? Contar con una salud de acuerdo a un estándar nacional e internacional. Así decía la gente de la CONAPRED, lo que está pasando en las cárceles de máxima seguridad del país, principalmente esta que le llaman la tolva y el pozo. Esto es lo que está sucediendo con privados de libertad, y también otras organizaciones de derechos humanos han denunciado también violaciones a manifestantes durante las jornadas de protesta. Sigue el conflicto también, en otro orden de cosas, sigue el conflicto en la Tigra. Pobladores siguen de pie y firmes en su demanda. Una de ellas, la principal, la cancelación total del proyecto Bosques de Santa María. Así como tuvieron las agallas de aprobar ese proyecto que ahora ha traído convulsión, así tengan las agallas de cancelarlo. Eso fue lo que yo pedí. No me voy satisfecha porque voy confundida. El pueblo habla de 15 días para hacer algunos cabildos abiertos, para revisar toda esta documentación de lo que están pidiendo, y por otro lado las autoridades parece que están manejando 2 meses. Entonces en esos 2 meses puede ocurrir cualquier cosa. Incluso me da temor hasta que en el Congreso Nacional vayan a reformar algunos artículos y vayan a hacer las medidas más drásticas para que la gente no pueda luchar. A mi Tigra, la Fundación Amigos de la Tigra fue creada mediante decreto 976 del año 80 para proteger la montaña. Pero esta actual junta directiva lo que ha hecho más bien es entregar la montaña. Entonces ahí vio usted cómo toda la gente los corrió y les gritó, y están pidiendo que ese decreto que dio vida a la Fundación Amigos de la Tigra sea cancelado.
ya no quieren más a mi tigra, lo que quieren es organizarse la gente aquí en las comunidades y proteger la montaña. Es que eso es lo que ha pedido la gente, eso lo ha pedido y eso lo va a seguir pidiendo y eso lo sostiene y en eso van a estar firmes. ¿Cómo van a menguar si la gente está sintiendo en carne viva que ya no hay agua? Mira, lo que debería hacer el gobierno, dar empleo para que todo el mundo vaya a reforestar, para que gane dinero, para ir a reforestar, para recuperar las cuencas, las microcuencas. Esta vieja viene hace 39 años gritando, construyan represas, reforesten las cuencas. Nunca nos hicieron caso porque los ambientalistas nos miran como enemigos. El sector poderoso nos mira como enemigos. Para que el alcalde ceda a que el cabildo abierto a acercarlo no lo lleve en la dirección que ellos lo quieren llevar para desmovilizar el movimiento. Todo pasa porque nosotros como movimiento nos articulemos, nos hermanemos y exijamos el derecho a que se derogue, a que se cancele completamente el proyecto. Pero eso va a pasar porque nosotros no nos dividamos. Bueno, siguen los conflictos relacionados con el agua, no solo en la capital de la República, sino en varios puntos del país. Y si el lunes el pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia consideraba que era necesario prolongar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, a esa pose se suma el coordinador de los tribunales de sentencia en la capital de la República, quien pide 6 meses más de la vacatio legis para que comience a aplicarse esta nueva norma penal en el país. Bueno, a mí me parece que por lo menos unos 6 meses más es mucho razonable para que el Código Penal entre en vigencia. Creemos que todavía hace falta el conocimiento, la compenetración, el estudio sistemático del Código, de tal manera que al momento de entrar en vigencia pues no haya ninguna interpretación equivocada respecto al alcance y al contenido de sus normas. ¿Esa prolongación de la vigencia es solo para que ustedes lo estudien o es necesario hacerle reformas profundas y cambiarlo en un 80-90% como dicen algunos sectores, incluyendo a la MASI y la Iglesia Católica? Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es el conocimiento que implica la vacatio, no solo de los operadores de justicia, sino de la población en general, y otra cosa es la necesidad de que algunas conductas que se presume no se están regulando adecuadamente sean modificadas una vez que el código entre en vigencia, porque definitivamente hay muchas críticas en el sentido de que algunas figuras penales no están siendo tratadas debidamente y por ende debieran reformarse escuchando la posición de los diferentes sectores de la ciudadanía. Hay varios cuestionamientos, sobre todo en materia de criminalidad organizada, delitos de corrupción, la protesta social, de los delitos que no penalizan adecuadamente la violencia contra las mujeres. Entonces son cuestionamientos, el tema de la libertad de expresión, que está a mi juicio indebidamente regulada. Todos esos temas tienen que discutirse y tienen que hacer una respuesta, porque no puede haber una oposición de la población sin que sea tomada en cuenta por quienes son los que hacen las leyes. Nosotros hemos elaborado un documento que contentivo del análisis del Código Penal, hemos solicitado pues que se nos reciba para poder imponer nuestros puntos de vista sobre algunas consideraciones que se tienen muy en concreto, pero no hemos tenido todavía una respuesta positiva de parte del Congreso. Fíjese usted, por ejemplo, que el actual código tiene una vigencia de más de 20 años y todavía hay problemas de interpretación. Imagínense con un código nuevo en donde el tiempo para conocerlo sea tan poco como 6 meses. Siempre con el Poder Judicial, pero con otros temas, Defensor de los Derechos Humanos también considera que no ha existido un Poder Judicial independiente, sino que lo que se brindan son servicios de justicia. En otras palabras, quien más tiene, recibe mejor trato. Lo primero que hay que decir es que con excepción de algunos jueces, juezas, magistrados y magistradas, pero en la historia de Honduras no hemos tenido nunca un poder judicial que actúe de manera independiente. Y lo que realmente hemos tenido, parafraseando a la periodista chilena Alejandra Matus, es un servicio judicial. Y usted sabe que los servicios van a ser de calidad si usted tiene dinero para pagarlo, o si usted tiene los contactos, los conectes para que ese servicio sea de calidad. En ese sentido, lastimosamente, eso es lo que tenemos en Honduras. Y por eso es que vemos la forma en que se elige a los
los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que no está basada esa elección en parámetros de capacidades técnicas de independencia, sino en la cercanía o el compadrazgo político. Y por otro lado, también creo yo que es importante que las facultades de Derecho puedan hacer los esfuerzos necesarios para reformar los pensum académicos, con el objetivo de que a los futuros abogados y abogados se les enseñe el derecho como un instrumento de transformación social, no para mantener en el estado de cosas cuando son injustas, sino que debe ser un espacio para la crítica, un espacio para la investigación. Desafortunadamente, aunque han habido avances en nuestras universidades, todavía falta mucho por hacer. Pasa no solamente por un cambio estructural en las instituciones educativas, en el Colegio de Abogados. Imagínense que el Colegio de Abogados hasta el momento no ha dicho ni pío en relación con el Código Penal, a pesar de todas las críticas de todos los sectores sociales, y el Colegio de Abogados, donde supuestamente están todos los abogados y abogadas que deberíamos de tener una visión crítica, una posición, una palabra sobre temas tan importantes, no ha dicho absolutamente nada, lo cual es lamentable. Y por eso pasa, además de los cambios institucionales, también pasa por los cambios individuales, porque creo yo que los abogados y las abogadas debemos entender que para ser abogado y abogada no es suficiente saberse el código, la Constitución de memoria. Lo que importa es también ver qué es lo que hay detrás, las ideologías, la doctrina, lo que han dicho pensadores y pensadoras importantes para poder tener una visión crítica de lo que se hace. Es el momento de una pausa comercial. No nos cambien. Pronto regresamos con más información aquí en Plus Noticias, edición fin de semana. Ya regresamos con Plus Noticias, edición fin de semana. Un solo pueblo, un solo Dios, un solo lugar. Gran celebración del Día Nacional de la Biblia. Será el sábado 28 de septiembre, iniciando con una gran caminata desde el Parque Central de San Pedro Sula a partir de las 2 de la tarde, culminando con una gran celebración en el Estadio Francisco Morazán. Iglesias, pastores, ministros. Su cita es este 28 de septiembre. Contaremos con la presencia de más de 85 misioneros desde Corea. Te invita APNE, Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos. Me recuerdo que en la escuela yo dibujaba a mis maestros en caricatura. Empecé a dominar la caricatura y los dibujaba a ellos. Le dan una fotografía de una persona y le dice, este es lo que quiero que me pinte, sí, en óleo o qué técnica utiliza. Yo manejo todas las técnicas, óleo, grafito, acuarela, acrílico, todo. Aparte de que es pintura, tratamos de transmitir un mensaje poético, ¿verdad?, a las generaciones. Recuerde, su cita es este domingo en punto de las 7:30 de la noche, aquí por Plus Televisión. Gran concentración del Ministerio Internacional La Cosecha de Honduras. Sábado 21 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Todas las iglesias filiales y sus líderes están convocados para que juntos celebremos fiesta a Dios. Oradores, como anfitrión, el pastor Misael Argeñal. Cuando hablas, Dios habla por ti. Cuando abres tu boca, viene una fuente de vida a través de ti a las personas quebrantadas de corazón. De Costa Rica, pastor William Magaña. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nadie puede recomendar algo que no ha vivido. Ven y sé parte de Harvest 2019. Unción, presencia de Dios, palabra profética. Será una fiesta incomparable. Se usará la camisa color blanco. No faltes, aquí te espero. Hola, mi nombre es Carla Pineda, soy estudiante de psicología. Decidí estudiar psicología porque entendí que tengo una vocación, puesto que el psicólogo es el acompañante del individuo en un proceso. Me enteré mediante una prédica en Canal 39, donde el pastor Misael Argeñal estaba promocionando la universidad. Y desde siempre sentí la vocación por estudiar psicología y decidí entrar ahora. Me veo en una carrera profesional ya graduada, me veo también ejerciendo mi profesión, me
veo tomando en cuenta los valores que han sido inculcados en esta universidad. Yo soy Carla Pineda y te invito a que estudies en UCRIS, Universidad con Valores, la licenciatura en Psicología. Universidad Cristiana de Honduras, educación con valor. Continuamos con Plus Noticias, edición fin de semana. Continuamos con la información. Otro hecho relevante durante la semana es el que tiene que ver con la sequía. No solo los productores de granos básicos están sintiendo los golpes de la falta del vital líquido para irrigar sus cosechas. También los productores de leche son víctimas del cambio climático. Este es el caso de aquí en la costa norte, quienes manifiestan que las situaciones que se están viviendo por falta de agua son dramáticas en este rubro. En los animales, igual que usted cuando está en el sol le da sed y le da calor, a los animales también, y ellos tienden a tener que compensar eso reduciendo sus producciones, y eso es un incremento en costo automáticamente para el productor, porque él se tiene que seguir dando el alimento a los animales y no está teniendo la productividad que debe de tener, y eso eventualmente en la agricultura es desastroso. Hay zonas de pérdida completa. El departamento de Cortés ha sido afectado, no ha sido considerado dentro de las zonas de emergencia, pero tengo entendido que todo lo que es el corredor de Choloma y hasta Cofradía, hay reportes de pérdidas hasta del 45 al 70% en producción. Creo que hay una solicitud de una importación de leche que son síntomas de que no hay leche, y los precios internacionales pues no es de que están en el suelo, pero dan para que sea más rentable importar leche en polvo que producirla aquí en el país. Esa leche que sale de la vaca y va directamente al plato de la persona. Nuestra filosofía es que la leche fluida debiese de ser un producto para el consumo humano, y que la leche industrializada sea para industrializarse. Vamos con el precio de los combustibles. ¿Cuál fue la variación entre la semana anterior y esta? Precios que están vigentes hasta mañana. Hoy ya se ha informado una variación que estará aplicable a partir del próximo lunes. Veamos. Plus Noticias presenta la sección de los precios de los combustibles. Estos son los precios de los combustibles en San Pedro Sula, la estructura vigente con la comparación del semana anterior. Esta semana se registraron incrementos en los derivados del petróleo luego de varias semanas donde se manejaron disminuciones en algunos momentos significativas, otras de algunos centavos. Es así que esta semana la gasolina superior en San Pedro Sula hubo un incremento de 49 centavos, la regular 68 centavos, el diésel 76 centavos, el querosén se mantuvo estable los precios, 19 centavos tuvo un incremento el gas vehicular, el cilindro de gas igual de la misma forma se mantuvo en las mismas condiciones de la semana anterior. Este es el que ha estado más estable durante todo el año, ya que desde marzo se ha tenido una disminución significativa en el mes de junio. Vamos con los precios de los combustibles en la capital de la República. Allá los precios son los siguientes, igual de la misma forma, los incrementos son similares que en San Pedro Sula. 93.84 es el valor de la gasolina superior, la regular 85.29, 64.04 el querosén, el diésel 80.17,
el gas vehicular 35.62 y 257.69 el cilindro de gas. También les vamos a presentar los indicadores financieros, cuál es el precio del café El Oro y otros. Aquí en Plus Noticias se los comentamos. Plus Noticias presenta el tipo de cambio. Plus Noticias presenta la sección de los indicadores financieros. Pasamos a informarles cómo están las condiciones del clima para mañana. Plus Noticias presenta la sección del pronóstico del tiempo. Así estarán las condiciones del tiempo para mañana en algunas de las ciudades. La capital de la República, las temperaturas oscilarán entre los 16 en el momento, en el tiempo que sea de menos calor, 27 la temperatura máxima. En San Pedro Sula tendremos temperaturas altas, 34 grados será la temperatura que se registrará entre la hora de las 12 y la 1 de la tarde, 22 la mínima cuando vaya menguando el sol. En La Ceiba, litoral atlántico, 31 grados estaría marcando el termómetro en las horas pico, posteriormente iría disminuyendo hasta llegar a los 23 grados en horas de la noche. En Copán, las temperaturas estarán oscilando entre los 30 grados y los 19. Se esperan algunas lluvias dispersas durante el día. Y en la capital y en Choluteca, pues las temperaturas también estarán muy similares a las de San Pedro Sula. 33 grados estaría registrando el termómetro en las horas pico. Así estará el clima, tome usted las precauciones, principalmente en la capital de la República, que ayer se presentaron varias horas de lluvia continua después de un año con muy poca cantidad de agua, principalmente en esta zona del país, en el centro, donde desde hace décadas tienen severos problemas de sequía y racionamientos de agua. El día de ayer hubo bastante movimiento en la parte judicial y esto, uno de los casos que se ventilaron es el de lo que le llaman la narcopolítica. Ahí en la narcopolítica pues hubo algunos que rieron y otros que pues todavía siguen penando y llorando. Tenemos algunas imágenes de el señor Miguel Rodrigo Pastor, quien de todos esos los encausados, pues seguirá guardando prisión en un batallón. El ex precandidato presidencial del Partido Nacional de la República a través de un movimiento que se denominó Mi País, también exalcalde capitalino en 2 periodos y exministro de Soptravi, debe responder por hechos relacionados en la facilitación de medios para el lavado de dinero, principalmente de un grupo que se encuentra, los hermanos Rivera Maradiaga, quienes están en Estados Unidos respondiendo por delitos relacionados con el narcotráfico, que se convirtieron también en colaboradores eficaces para posibilitar el encauzamiento y condena de varios otros hondureños que se dedicaban al ilícito de la droga. Así que Miguel Pastor seguirá en prisión mientras se lleva a cabo el juicio o se ventila todo este proceso que se ha denominado la narcopolítica. Este día en las Naciones Unidas, en la Organización de Naciones Unidas, se está llevando el Encuentro Mundial de los Jóvenes por el Cambio Climático.
Durante todas esta semana ha habido algunas movilizaciones, principalmente ayer era antesala a lo que es el cambio, a esta reunión, importante reunión en las Naciones Unidas. Hubo protestas de varios sectores, más de 5.000 se organizaron a nivel mundial, se unieron a esas protestas la gente de Facebook, Amazon, Google, quienes protestaron por la situación que afronta el mundo en cuanto al clima. También nosotros dedicamos gran parte del bloque de noticias internacionales a traerles a ustedes esto. Hemos decidido, para finalizar el noticiero, como última nota, traerles una explicación del cambio climático y cuáles son las consecuencias que afronta el mundo de no revertir esta situación. recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente a lo largo de la historia que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza.
Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas ni hasta qué punto este es un proceso sin retorno. Lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la Tierra y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría. Está en nosotros, en toda la humanidad, poder revertir la situación caótica del clima que está afectando no solo al ser humano, sino a muchas especies. Hemos llegado al final de esta emisión noticiosa de Plus Noticias, el resumen principal de algunos de los principales hechos informativos durante la semana. Feliz fin de semana, les deseo y les dejo con la frase positiva. Los cambios traen innovación y la innovación lleva al progreso. Plus Televisión presentó Plus Noticias, edición fin de semana. Durante 60 minutos les hemos informado sobre las noticias nacionales e internacionales y los temas que han hecho historia. Plus Noticias, edición fin de semana.